comenzamos una semana más con un resumen semanal de trading, en esta ocasión el 144, ¿no? El último ya del mes de agosto. Bueno, Juan hoy no nos acompaña, tiene lío por ahí y estamos Manu y yo que intentaremos saldar la papeleta. Muy buena, Manu, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, por fin un poco de fresquito. Sí, que ya era Así que hora, ¿no? domingo perfecto. Bueno, pues empezamos como siempre con el IBEX 35, ¿no? Bueno, ya tenéis que estar viendo la pantalla, bueno, semanal. Continuamos con la etapa 2, ¿no? Una etapa 2, bueno, que empieza a ponerse en duda, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, el precio llegó a su primera zona de resistencia que teníamos aquí marcada y, bueno, y cómo nos hizo aquí lo que conocemos como un fallo de ruptura, ¿no? El precio rompió esta semana en la semana 30 la zona de resistencia, pero no pudo, ¿no? Bueno, entonces el precio ha vuelto a su zona de soporte, ¿no? Zona de soporte, la zona de los 9.170, ¿no? Y ahí un poco se va a debatir si continúa esta etapa 2 o iniciamos lo que sería una etapa 3, ¿no? Bueno, que ya esta etapa 2 ya tiene visos de etapa 3 casi, ya tiene dos cierres por debajo de la media de 20, pero todavía es claramente alcista. Pero bueno, si bien el último impulso alcista se ha consumido casi en un 90%, ¿no? Entonces, bueno, ya empezamos a poner la vista en lo que sería etapa 3, ¿no? Aunque de momento, etapa 2, porque, bueno, máximos relevantes son crecientes y mínimos relevantes, que es lo que importa, lo que a tener en cuenta, las etapas 2 siguen siendo crecientes, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ya tenemos dos cierres por debajo. Pero a partir del tercero empezamos a considerar ya lo que sería etapa 3, ¿no? Eso unido, que hemos consumido casi el 90%, ¿no? Del impulso alcista previo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario tenemos una etapa 4, ¿no? Etapa 4, bueno, y finalizamos la semana con un nuevo patrón de venta 1, ¿no? Nuevo patrón de venta 1, y lo cual nos sugiere de que esto pueda tener más continuidad, ¿no? Yo tengo aquí un poco marcada esta zona, la zona donde espero que venga el precio, un poco que cuadraría con lo que comentamos en semanal, ¿no? Y que esto sería producto de dos impulsos, ¿no? Estos dos impulsos, este primero que hizo, espérate, vamos a llamarlo así, este primer impulso que nos hizo aquí, y ahora esperaríamos el segundo, un poco que nos llevaría el precio a esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? La zona que coincide con la media de 200. Y que aparte también este segundo impulso estaría dividido en otros dos impulsos idénticos, ¿no? Este primero de aquí, eh, sí, este aquí primero y este segundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco aquí la zona donde esperaríamos, ¿no? Que finalizar esta etapa 4, ¿no? Si bien si este escenario se planteara, bueno, tendríamos lo que sería etapa 3 en semanal, ¿no? Pues de una etapa 3 viene una 4, ¿no? Pero bueno, tal como está, yo creo que con la cantidad de zonas de soporte que tiene, incluso un pinchazo en la zona de los 9.034 sería el inicio de la etapa 4 en semanal, ¿no? Entonces, bueno, de momento, etapa 4 en diario, y lo lógico sería que tuviera más continuidad bajista, ¿no? Hasta esta zona donde, bueno, realmente hay una zona importante de soporte, ¿no? El hueco que nos dejó aquí, el hueco profesional, la media de 200, bueno, habría que esperarlo por esa zona. Si nos vamos al DAS, bueno, en el DAS ya sí que tenemos claramente una etapa 3, ¿no? Una etapa 3 porque, bueno, ya tenemos 1, 2 y 3 cierres por debajo de la media de 20, que ya está plana, ¿no? Incluso se puso hace un par de semanas bajista. Aún seguimos teniendo máximos relevantes crecientes, pero los mínimos ya son decrecientes, ¿no? Ya tenemos 1 y 2 decrecientes, y bueno, y este último impulso igualmente se ha consumido casi al 100%, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de este último, de los 15.450, ya nos daría inicio a la etapa 4, ¿no? Ya perderíamos dos mínimos relevantes previos y iniciaríamos la etapa 4, ¿no? Entonces, de momento, aparte de las mechas que nos va dejando, nos sugiere de que pueda haber más continuidad bajista, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Etapa 4, bueno, y finalizamos la semana con lo que sería un patrón, un 2-3, ¿no? Bueno, sugiere más caída, ¿no? La siguiente zona objetivo sería la zona del mínimo relevante previo, la zona de los 15.450, parte
se une con la zona de la media de 200, bueno, este gran hueco que nos deja aquí, con lo cual, bueno, lo lógico sería que aquí hubiera cierta zona de soporte, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, de momento etapa 4 y lo lógico sería más continuidad bajista para el arranque de semana, ¿no? Y por último, si nos vamos Un al... momento, Julio. Sí. Lo que estoy viendo en el IBEX yo creo que es igual, mucho menos que el DAX en ese sentido, pero que no para este mes, pero a lo mejor para el siguiente mes, si perdiesen esa media de 200, techo redondeado y a visitar el origen del movimiento, los 14.600 o 400 más o Y menos. lo que sí es que aquí hay muchas zonas de soporte, ¿no? Tenemos esta zona Mm. de este hueco profesional también que nos dejó aquí, este hueco profesional que nos dejó también aquí, ¿sabes? Entonces eso, bueno, luego ya esta zona de Le va a aquí costar. le va a costar, ¿no? No es un movimiento fluido como conocemos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto es un techo redondeado y, bueno, una vez que se pierde esta zona, la hora de soporte que constituye esta zona de aquí, lo lógico es que tenga más continuidad, ¿no? Pero bueno, muchas zonas de soporte, dudo que me inclino más porque que sí, que lo llegue a perder, pero más como un pinchazo, ¿no? Que constituya Mm. una mínima etapa 4 aquí y luego se reestructure nuevamente al alza, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo con el paso de las semanas. Pero si vemos el Eurostock, bueno, está un poco más adelantado, ¿no? Hemos comentado el IBEX, que aún manteníamos a duras penas la etapa 2, en el DAX ya teníamos etapa 3, pero aquí ya casi podemos empezar a hablar de etapa 4, ¿no? Etapa 4 porque, bueno, ya hemos pinchado los dos mínimos relevantes anteriores, bueno, ya sabemos que cuando se pierden, no se ha llegado a perder a cierre, ¿vale? Pero bueno, la pérdida de esta zona a cierre de los 4.200, bueno, sería el inicio de la etapa 4, ¿no? En este marco temporal, ¿no? Que ya tenemos la media de 20 claramente bajista, ¿vale? Y después de este fallo de ruptura que tenemos aquí marcado, el precio ha vuelto a su zona de soporte mayor y bueno, y tal como acaba la semana con esta top tail, nos sugiere de que puede tener más continuidad bajista y en el inicio de lo que sería ya la etapa 4, ¿no? ¿Vale? Y si nos vamos al diario, bueno, pues el diario, aquí vemos perfectamente, ¿no? El fallo de ruptura que tuvimos aquí, como el precio vuelve a la zona de soporte, ¿no? Donde, bueno, parece que se ha frenado, porque además coincide con la media 200, pero tal como acaba la semana, dejándonos un patrón de venta 1 el jueves y un patrón 1, 2, 3 el viernes, bueno, nos sugiere de que esto pueda tener más continuidad, ¿no? Bueno, y por proporción de impulso, bueno, pues que se venga a la zona de los 4.090, ¿no? De aquí, ¿no? ¿Vale? Que sería, bueno, ya la confirmación de la etapa 4 en semanal, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, lo lógico es que tengamos más continuidad de las caídas en esta semana, ¿no? Sí, yo tengo esa duda ahora mismo. Viendo ahí que está la media de 200, y como en el semanal, digamos que está en un rango de, eh, o sea, como viene el movimiento desde los 4.500, que tenga esa continuidad para tener ese movimiento fluido hasta los 4.093 que tienes marcado, Ujú. creo que falta algo más, no sé. La clave para mí estará en la media de 200, pero yo creo que puede actuar de soporte y empezar lo que sería ahí el patrón o sea, el fallo, el patrón de venta 1 que ya tenemos y luego empezar la etapa 1. No sé por qué inclinarme por eso esta semana, Yo te más que por comento caída. por qué espero la caída. Más que nada por el semanal, ¿no? Semanal hemos comentado que ya tenemos una etapa 3 y después de una etapa 3 viene una 4, ¿no? Eso ¿Cuándo sí. sería la 4? Pues la pérdida de la zona que tenemos aquí marcada, ¿no? Pues una 4 mínima, ¿no? Que luego reestructure, ¿no? Pero para mí me hace falta la etapa 4 para cerrar este ciclo, ¿no? Y entonces por eso sugiero más caída. Aparte, la top tail que nos deja aquí en semanal, ¿no? A modo de lo que sería también un patrón, un 2 3, ¿no? En diario, las mechas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro mechas, ¿no? Sí, sí, o sea, por Mecha, eso digo patrón, que patrón, un, a dos, nivel tres. visual todo dice que tiene que caer, pero como en el semanal está apenas ahora bajista la media de 20, o sea, como que está muy tierna y desde donde viene el movimiento, no sé, como si le hiciese falta realmente otro tick más a la zona de los 4.300 antes de empezar lo que sería la caída. A veremos. Sí, bueno, de todas formas, hombre, para empezar Exacto, o sea, que visite esa zona antes de realmente caer. Sí, tú dices que nos deja aquí un doble máximo, ¿no? En esta zona, ¿no? Y que luego ya cae. Sí,
Sí, bueno, exacto. ¿no? O sea, que vaya a caer ahora de golpe, no sé, creo que no. Más que nada por eso, por la media de 200 actúe de soporte. sí, pues Y dentro de a lo mejor 2 semanas sí que hacer ya el movimiento ese bajista. Aunque todo me hace, o sea, el precio dice, las mechas en diario te hacen indicar que tiene que caer ya. En el semanal, patrón 1, 2, 3 también, pero no sé, como que lo veo desde donde nace todo ese movimiento el semanal, como que aún le falta un poco más. ujú. A veremos. Bueno, No es ya lo que creo, es lo que dice el precio. Es lo que hay que hacer. lo iremos viendo. De esta forma, para el Eh, lado largo, solamente la superación de los 4.322 sí. que sería un poco el inicio de la futura etapa 1, solamente por encima de este, veríamos las posiciones largas, ¿no? De momento, en ambos marcos temporales, lo que marcan son los bajistas, ¿no? Son los que están dominando el mercado, ¿no? Y lo lógico sería que, bueno, después de este patrón de venta 1 que nos dio, potente, este patrón 1, 2, 3 que tenemos aquí, lo lógico sería que tuviéramos más continuidad, ¿no? Además, bueno, un poco las mechas, ¿no? Mecha aquí, mecha aquí, mecha aquí, todos los días mecha bajista, ¿no? Lo normal sería más continuidad, ¿no? Que si bien en la zona de los mínimos que nos dio aquí tengamos algo de resistencia y algún mínimo rebote, ¿no? Pero yo creo que este movimiento acabará aquí en esta zona, ¿no? La zona de los 4.100. Eso sí, en 2 o 3 semanitas ahí sí que lo veo. Es lo que cuadraría con el movimiento en semanal, ¿no? Que tengamos aquí, aunque sea una pequeña etapa 4 para cerrar el círculo y bueno, luego ya se reestructure nuevamente al alza, ¿no? ¿Vale? Bueno, por último nos pedían también el oro. Bueno, comentábamos eso, que en semanal teníamos una bottom tail encubierta, bueno, que nos sugiere más continuidad alcista para esta semana y que en diario, bueno, dentro de esta etapa 4 quizás lo que esperábamos ahora, después de lo que parece que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Patrón de venta 1 que nos dio el viernes, pero bueno, nos dejó al final una bottom tail que nos sugiere más continuidad alcista, quizás, bueno, por proporcionalidad del pulso, tengamos hasta la zona de los 1940, ¿no? Como zona objetivo, esta zona de congestión que coincide, y ahí si acaso sí que sea el momento bueno de buscar posiciones cortas de cara, bueno, luego a un buen recorrido, tanto en diario como en semanal, ¿no? Vale, y, vale, con idea de volver a la zona de los 1800, ¿no? Vale, que nos haga el siguiente movimiento, ¿no? Un poquito aquí y que luego ya sí que tengamos lo que sería el inicio de la etapa 4, ¿no? ¿Vale? Entonces venga, bueno, a la zona de la media de 200, bueno, y la zona de la zona de soporte mayor que nos dio aquí, la zona de los 1800, ¿no? No sé, Manu, ¿cómo lo ves tú? El 4 horas se va a ver más claramente, esa proporción que has hecho en diario se va a ver más claramente en 4 horas. Mm, Entonces, sí, 1940, 1936 es sí, cuando esta hay que zona estar de atento en esa zona. sería Y un sería poco. más a nivel core, al final, un poco ahí. La verdad que esta opción es a nivel core. Ujú. Muy bien. Bueno, pues pasamos ahora a los valores del mercado nacional, ¿vale? Vale. Paso la pantalla. A ver, vale. Vale, pues dime. Vale, bueno, nos piden varios valores. El primero que nos piden es Prosegur. SG. Vale, a ver, esto en su momento sería lo del fallo de patrón de compra 1 que se esperaba para luego, o sea, esta parte no la hizo, esto ya sí que fue para caerse. Vale, este ya está desactualizado. Tenemos en Prosegur, en semanal, una etapa 4. Ahora mismo estaría en zona de soporte, que al final son la zona esta de 1,58 más o menos. En caso de perderla, la siguiente zona de referencia va a ser los 1,43 que tenemos por aquí. No creo que lo vaya a perder esta semana porque ya tenemos aquí lo que podría ser un doble mínimo. Si hubiese sido de arranque, te digo, sí, pero ya viniendo 1, 2, 3, esta sería la cuarta vela, apoyándose, lo que creo que va a hacer es, va a iniciar el movimiento para coger fuerza, no sé si hasta aquí, para luego ya sí que hacer este movimiento. Esto al final, mira, hará 2 o 3 RSTs. Juan hizo
un concepto de acción formativa que decía, cuando empieza con grandes velas de lo que es el cuerpo y se van haciendo cada vez más pequeños, normalmente suelen tener continuidad. Este podría ser un ejemplo de ese tipo. Entonces, lo que espero es que esta semana tenga un rebote antes de empezar la caída hacia los 1,43. Y si nos vamos al diario, tenemos lo que sería una etapa 4. Aquí en diario se ve más claramente la zona de soporte, que son los 1,58, que en esta zona tenemos mechas. Entonces, una vez, mientras no pierda esta zona de aquí, lo que tendríamos ya es varios, en este caso, un doble mínimo y sería un triple mínimo, y a partir de ahí, cuando se reestructure, ya sería para ir a hacer un movimiento al alza, pues eso, a la siguiente zona de referencia, que sería eso, los 1,66. Entonces, lo que espero esta semana es que aún no pierda esta zona, sino que más bien se intente reestructurar, haga el lateral de la etapa 1 y luego vaya a visitar esta zona, y a partir de aquí ya estaría atento para si hiciese un movimiento bajista, que sería que espero en el semanal. Entonces, lateral alcista vería esta semana. No creo que pierda aún esta zona de soporte, básicamente. Esta zona creo que no va a perderla. Vale. Bueno, el siguiente que nos piden es Repsol. Vale. Vale. Repsol, en su día cuando se analizó, lo que se comentaba de aquí, que lo ha hecho en una vela, no lo ha hecho en varias, era que se acercase a la media de 20 para estar alcista, se apoyase al final lo que era ahora mismo soporte menor antes de ir a atacar los máximos. De momento lo que nos está dejando son mechitas, bottom tail, toda la pinta que el momento que supere los 14-20, más o menos, es para irse ya a buscar los 15-16. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos que la media de 200 está actuando de soporte y ahora mismo está en un rango definido entre los 14-20 más o menos y la media de 200, que sería los 13,68. Ya tenemos la media de 20 cerca. Esta semana podría ser que sea un patrón, porque aquí lo que teníamos era un shakeout el miércoles 23 de agosto. Si no el lunes, que intente atacar los máximos, a lo largo de la semana, pues va a mantenerse un lateral, que podríamos definir que va a ser al final este lateral, y para finales de semana sería cuando intentaría atacar la zona de máximos y romperla. Entonces, mientras esté en esta zona lateral, no operaría, y en el momento que supere los 14-20 sería para largos. Mientras tanto, me mantendría un poco al margen. Bueno, de esta forma, yo por comentar una cosita en Repsol, lo que vemos, bueno, en semanal, después de la etapa 4, esa que finaliza con ese doble mínimo, empieza ya a construir lo que sería una etapa 1, ¿no? Ya con varios cierres por encima de la media de 20 que ha girado alcista. Una cosa a destacar que, bueno, la vela de la semana 32, esta semana ya será máximo relevante, con lo cual será un poco la superación de esa zona, de la zona de los 14-20, el inicio de la futura etapa 2, ¿no? ¿Vale? Exacto. Bueno, que todo hace indicar que será esta semana cuando lo haga, después de tener de las mechas, ¿no? Las 4 mechas de las últimas semanas, ¿vale? Y lo que has comentado, ¿no? El patrón de lectura a continuación alcista que nos está dibujando en diario, ¿no? Entonces, bueno, un buen aspecto, sobre todo dejará, bueno, que en semanal tenemos ya los indicios de que va a iniciar lo que sería la etapa 2, ¿no? Y luego yo que sigo más al petróleo, viene el Brent o el West Texas, la pinta que tiene es que es para alcista de superar los 84. O sea, imagino que Repsol, que estará correlacionado con el petróleo, terminará superando por la zona de los 15-20, sí, que son los máximos históricos. O sea, la pinta que tiene Repsol es muy buena. En el lado alcista. Para Muy bien. nuestros bolsillos no tanto, eso sí. Bueno, la siguiente que nos piden es Santander. Vale. Más o menos mantengo lo que se comentó, no sé, cuando fue, que al final lo que tenía que hacer es la inhalación para la media de 20, que es lo que estaría haciendo estas semanas, antes de irse a atacar los máximos que están en la zona de los 3,9.
La zona de aquí que tenemos entre los 370 381 es zona de resistencia fuerte y cuando lo superes parece a los 404. Entonces es ver si esta semana va a dar la entrada o la siguiente. Ahora veremos en el diario. En el diario tenemos una etapa 3. O sea, ya tenemos aquí, no sé, 8 cierres por debajo de la media de 20, más o menos. La media de 20 ya está bajista, entonces habría que ver esta semana si la media de 20 se cruza con la media de 40 o no se termina de cruzar. Si no se termina de cruzar, para el lado alcista sería algo positivo porque cuando se separen es para tener un movimiento fuerte alcista. Si se cruza, al final lo que va a hacer es que el precio realmente se vaya a visitar de nuevo la zona de los 340 aproximadamente. O sea, al final lo que para nosotros el soporte es mínimos relevantes, huecos o zonas de congestión. Aquí lo que tenemos es mínimo relevante y esta zona de aquí tenemos ya, pues sería un poco más congestión y mínimos relevantes. Entonces, la pinta que tiene también por la semanal de la Top Intel que tenemos aquí es que realmente se vaya a visitar, no sé si esta zona va a parar la caída o no. Como son 4, lo tocará, puede ser que rebote. Al final este rango, si no supera los 362, es para tener un mini rebote para seguir cayendo hacia estas zonas. Y aquí, en estas zonas de aquí, ya sería cuando la media de 20, o sea, en el semanal, hubiese llegado a esta zona de los 343 más o menos, que es toda la pinta que tiene. Para aquí, en ese momento, ya sí que empezar lo que sería la etapa, o sea, finalización del diario, etapa 4, etapa 1 y empezar lo que sería la exhalación del semanal. Entonces, para mí, Santander, modo resumen, si llega a esta zona de aquí, es el momento que habría que mirar para posiciones alcistas, cuando se reestructure con la etapa 1 y tal. Hasta entonces me mantendría un poco al margen, porque está en ese rango lateral de etapa 3, que al final es más un saltastops que no una tendencia. Entonces aprovecharía que cuando llegas aquí, busca la tendencia hacia los 404, más o menos. Y realmente la clave está, bueno, que tenemos en diario tenemos una etapa 3 y bueno, después de una etapa 3 lo normal es esperar una etapa 4 que se confirmaría una vez que pinchemos la zona de los 345, ¿no? Es cuando perderíamos los dos mínimos relevantes previos, ¿no? Y que eso coincidiría con un poquito más de inhalación en semanal, que diera tiempo a que la media de 20 y 40 se fueran juntando sin cortarse y, bueno, y buscar luego lo que sería el patrón de compra uno ahí, ¿no? ¿Vale? Un poco cuadraría con la zona que has comentado, ¿no? Todas las zonas que tiene de soporte en diario, bueno, pues lo lógico sería en torno a la zona de los 340, 345, buscar el giro, ¿no? ¿Vale? Bueno, la siguiente que nos piden es Biotechnology Asset. ¿Biotechnology qué? Asset, BST. Esta no será, No, ¿no? no, PDSB. B, No, esto es Nasdaq. BST nacional. DS. No, B. Barcelona PS. T, de ¿Qué? Teruel. Eso es. Acciones Italia, acciones. Esta. Esa. Ah, vale. Ah, pues tiene tiempo, 2013. Vale. Veníamos de una etapa 2, máximos decrecientes tenemos aquí, mínimos crecientes, pero aquí ya ha consumido prácticamente el 100%. Entonces, aquí no sé cuándo nos deberá dejar, si dentro de 1 o 2 semanas nos dejará aquí un mínimo relevante. Este es más bajito que el anterior, este es mínimo 0,31. 0,31, 1. O sea, dentro de 2 semanas aquí nos dejaría un mínimo relevante si no perdiese esta zona. Tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 cierres por debajo de la media de 20. Entonces, está en ese límite para estar ya en etapa 3 o etapa 2. Me inclinaría más por la etapa 3, sobre todo porque tenemos siempre mechas por arriba en esta zona de aquí. Aquí teníamos lo que era una bottom tail encubierta que no ha tenido continuidad. Entonces, de momento, al final, un poco sería este el modo resumen. Este sería la zona lateral, no operable en ese sentido. Si rompe por aquí arriba, por los 0,41, será para otra vez irse a buscar
los 0,67 con sus distintas paradas que pueda tener, y como pierda la zona de los 0,31, tiene caída primero hacia la zona de los 0,25, más o menos. Entonces, ahora mismo está en ese rango que debería ser una etapa 3, que esté por aquí, y en el momento que perdiese los 0,31 sería para ir a buscar esta zona y etapa 4. Creo que va a ser, esta es la parte que va a terminar haciéndose. Si no lo hace, sería juntarse las medias de 20 y 40 y sería algo muy positivo para el lado alcista, pero esto ya lo veremos a lo mejor a un mes vista. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos ya una etapa 1. Parece ser que lo que está esperando es a que la media de 20 se gire y llegue a ella, que sería este movimiento que venga aquí, para hacernos un patrón de ruptura de continuación alcista en el marco diario. Y en el momento que supere los 0,41, que es lo que comentábamos aquí, pues siguientes zonas de objetivo al final van a ser los máximos relevantes: 0,42,6, 0,43,6, 0,45. El problema que le veo yo es eso, que tiene muchas resistencias cerca, no hay un movimiento fluido para, digamos, estar tranquilo operando en ese sentido. Entonces, en el marco diario lo que diría es que se esperase, porque como pierda los mínimos del viernes a cierre, es para ir a visitar la media de 200, los 0,35, y como esto es una gran vela sólida, como perdiese los 0,35 es para la siguiente zona 0,32. Entonces yo, si alguien está dentro, lo que le diría es cuidado a no perder los 0,37. Pues sí, muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Un semanal tiene pinta ya de etapa 3, aunque bueno, nos deja una bota entera encubierta, incluso un patrón 1, 2, 3 de arranque, con lo cual, bueno, solamente sería interesante por encima de la zona que marcas ahí en el diario, ¿no? Que en definitiva no sería más que Sí. un patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si acaba rompiendo, bueno, pero claro, muchas zonas de resistencia, no la veo muy interesante, la verdad. ¿Vale? Bueno, pasamos a la siguiente. Nos piden que es FACEP. Vale, a ver, semanal y diario. Aquí lo que comentaba en su día era que si rompía este soporte podía tener caída hacia los 1,96, al final no lo ha hecho, se ha reestructurado, entonces esto ya pierde su validez. Al final lo que sí que está ahora mismo es un rango lateral, ¿dónde tengo ese cuadro? Que mientras no rompa los 3,10 no la veo para el lado alcista, y en el lado bajista es cierto que tiene esta mecha, pero al final pondría el rango es este, porque al final tenemos aquí también en su día los mínimos, que no está en este rango. Se tiene que definir si quiere romper por arriba o por abajo. Si rompiese por arriba, iría a visitar los 3,9, pues por abajo, cuando pierda los 2,35, ir a visitar los 1,95. Ahora mismo ya estaría en una etapa Si tarda, 3, sería una 3, ¿no? Manu, Podríamos decir, o una 1. si tardas tanto en decidirlo porque no es interesante. Exacto. Yo creo que es Ahora mismo sí difícil, ¿no? estaría en la 3 o en la 1. Si rompiese por arriba, estaría en la 1. Si rompiese por abajo, estaría en la 3. Yo, yo Y veo luego más, yo veo más una uno por el hecho de que, bueno, teníamos una 4 que finaliza con esa mecha que nos deja ahí abajo después de perder los dos mínimos relevantes previos, y ahora, bueno, este último impulso ha superado el máximo relevante previo, incluso, bueno, llegando casi al segundo. Ha tenido ya varios cierres por encima de la media de 20. Bueno, yo diría más una uno, ¿no? Una uno muy endeble ahí, pero una uno, ¿no? no. Y en el diario, pues tenemos lo que antes era una etapa 2, ahora sería ya una etapa 3. Nos hizo el viernes un shakeout, o sea, intentó romper esta zona, tuvo rechazo, o sea, rompió varios soportes y tuvo el mismo día un rechazo. Lo suyo es que el lunes tenga continuidad alcista, y eso lo confirmaría al momento que supere los 2,61. Si supera los 2,61, confirmaría este shakeout, iría a la siguiente zona de referencia, pues son los 2,77, 2,80. Y luego, esto me gusta a mí cuando la piden en el mensual, para verlo, porque al final, como tiene tan poco volumen, en el mensual empezó el fallo de patrón de venta 1, el retest,
Pues lo mismo que en el semanal, realmente está en un rango que se tiene que definir. Si está realmente en una etapa 1, debería ir a buscar los 363. O sea, si en el semanal está en etapa 1, debería ir a buscar los 363. Si no, por el lado bajista. No sé si ha movido mucho, ¿no? Lo que pasa es que es esto. Se puede aprovechar 21% y un 30% si la pillas en máximos mínimos. Al final, a mí valores, yo lo que busco al final son tendenciales y aquí es un rango lo que veo desde que nos han pedido. Lo voy a dejar marcado por si dentro de un par de meses lo vuelven a pedir, pues para ver por dónde para. Bueno, por último, la última que nos piden es Jada Network. ¿Jada Networks, has dicho? Sí. Ah, esta sería la que era JadaNet en su día. Ya se ha bajado. Vale, en semanal tenemos una etapa 4. Mierda. Vale, sí, ahora. Tenemos lo que es una etapa 4. Nos dejó hace 2 semanas una bottom tail, esta semana una doji. Parece ser que se está frenando. Voy a ver si hay algo de soporte. Vale, esta zona de aquí que tenemos, 0,94, sería una zona de soporte. Entonces, está un 40% de la media. Puede ser que haga un tick, pero ya está muy lejos para posiciones cortas. Más para, en teoría, debería tener un pequeño rebote, al menos hasta la zona del 1,41, antes de seguir cayendo a la zona de 0,946. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa 4, ya tenemos más que un doble mínimo, mínimos crecientes, con una gran vela sólida. Es cierto que está a un 11% de la media, entonces lo suyo es esperar que llegue a la media y en teoría si no pierde los 1,07, ya debería reestructurarse al alza para terminar buscando pues al final la zona 1,40. Creo, o más que por cómo empezó este movimiento, lejos de la media, que está 1, 2 y 3 grandes velas sólidas bajistas, que en ese momento ya al menos en nuestro caso, salimos mínimos crecientes con una gran vela sólida alcista que tenemos aquí del miércoles. Me inclino que debería de hacer aquí, haber visto ya los mínimos, reestructurarse al alza al 1,40 para luego ya caer a los 0,95. Veo más factible esto que no que de golpe vaya a visitar los 0,95. Ya. Muy bien. Bueno, de esta forma, bueno, estos valores, 4.700 títulos, ¿no? A un euro. El último día, ¿no? Complicado, ¿no? Cualquiera de nosotros lo podemos mover, básicamente. Bueno, no, que se me ha quedado otra, la última que nos pide, Ah, una para el lado corto, Amadeus. bueno, Amadeus. Vale, lado corto, Amadeus. Vale, vamos a ver. En semanal tenemos aquí un doble máximo. 1, 2, 3. Parece ser que quiere iniciar lo que sería una etapa 3, porque aquí, bueno, aquí ya tenemos un mínimo que ha perdido, así que ya me inclino porque está en una etapa 3. Está visitando lo que antiguamente era resistencia, ahora sería un soporte menor, que es esta zona de aquí. Veremos en el diario. En principio debería tener continuidad bajista esta semana Amadeus. A la siguiente zona, por lo que veo, ya es la media de 200 en la zona de los 56,50, más o menos. Entonces, en principio debería tener continuidad bajista. A veremos. En el parte diario tenemos... ya no la veo en 56. En diario, si el lunes no pierde este mínimo, tendríamos un doble mínimo, y aquí se ve claramente también en su día mínimos relevantes, resistencias, así que esta es una gran zona de soporte, esta zona de aquí, ¿vale? Encima a un 1% será más o menos del precio actual, casi un 2%, tenemos la media de 200. Me inclino que tal vez el lunes lo que puedo hacer es un tick a la media de 200 para a partir de aquí ya reestructurarse al alza. O sea que aquí ya hemos visto lo peor de Amadeus y lo que venga sea pues una reestructuración de lo que es una etapa 3 para ir terminando buscar al final a la zona de los 64
Y ya más adelante, dentro de un mes o dos, sí que empezar lo que sería el movimiento bajista hacia la zona de los 56. Más que nada por eso, por el diario, porque ha empezado esta etapa 4, llegando a la media de 200, zona de soporte, una caída en diario a la media de 200 en una inhalación de la etapa 2 en semanal. Por eso me inclino que lo que va a hacer al final es, como mucho, el tick aquí a la media de 200 y empezar lo que sería reestructurarse Amadeus para irse a buscarlo a la zona de los 65, pues eso ya entre esta semana y la que viene. Entonces, para posiciones bajistas, la verdad que no lo veo. O sea, lo que habría que ver es por qué ve ahora para posiciones bajistas. Sí, bueno, se podría interpretar un patrón 1, 2, 3, ¿no? Bajista. Pero bueno, está en semanal en zona de soporte menor, Mm, la media de 200 en diario cerca. Sí, un valor para que tiene una visión bajista claramente para las próximas semanas, pero de momento quizás falto de timing, ¿no? Quizás mm, el lunes arranque abajo, pero lo normal sería que durante la semana se acabe reestructurando nuevamente y que vaya en busca de lo que sería el primer patrón de venta uno, ¿no? De que confirme la etapa 3 en semanal, ¿no? mm. En torno a la zona de los 64, 65, ¿no? Donde sí sería realmente interesante buscar el lado corto. Vale, bueno, pues poco más, ¿no? Ya hemos visto un poco ¿Ya todos los está? valores que nos habían solicitado y bueno, lo dejamos por hoy, ¿no? Vale, pues ya está. Sí. Ahora a disfrutar del domingo. Muy bien. Venga. Venga, chao.